Tiene la palabra la senadora Constanza Moreira. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, luego de unas cuantas sesiones de la Comisión de Género y de Derechos Humanos del Senado, traemos este proyecto muy trabajado entre todos los partidos, con representación parlamentaria en el Senado, y que votamos por unanimidad, pero muy especialmente a partir de las redacciones que el Instituto de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, el Instituto de Derecho Civil, perdón, de la Universidad de la República, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, nos hiciera llegar. Así que este proyecto de ley es el resultado de muchas manos y de muchas cabezas académicas, políticas y sin duda también del proyecto que nosotros desarchiváramos oportunamente y que fue presentado el 25 de abril de 2023. El 25 de abril de 2023, con la firma de varios legisladores, se presenta este proyecto que luego se archiva y que es la base para el proyecto que estamos considerando ahora. En aquella exposición de motivos, hace apenas 2 años, señora presidenta, se decía, y quiero citar algo de lo que fue la iniciativa original de este proyecto, que el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de cumplir los 18 años son fenómenos sociales complejos que comprometen el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este proyecto utiliza los informes de los comités y mecanismos de Naciones Unidas que tienen como objetivo velar por el cumplimiento de las convenciones internacionales, y allí se define el matrimonio infantil como aquel en el que al menos uno de los contrayentes es un niño, niña. Se entiende por niño, niña, todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, cosa que no sucede en nuestro país. La definición de la mayoría de edad son los 18 años. Y el proyecto de 2023 dice, en virtud de esta definición, el Comité de los Derechos del Niño ha exhortado a los Estados partes a que revisen la mayoría de edad si ésta se encuentra por debajo de los 18 años y sustenta esta recomendación en el entendido de que las leyes que fijan una edad mínima para contraer matrimonio son una forma importante de evitar que los niños y niñas se casen cuando no están física, mental, psicológica o emocionalmente preparados para alcanzar su máximo potencial. Luego, el proyecto original cita la nota técnica para el Programa Mundial para poner fin al matrimonio infantil, del Programa Mundial para poner fin al matrimonio infantil del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNICEF, que indica que el matrimonio infantil causa múltiples daños, especialmente a las niñas, a las que se les niega su derecho a la salud, educación y desarrollo. Su inmadurez física, todo esto en la nota técnica para poner fin al matrimonio infantil, su inmadurez física conlleva un mayor riesgo de complicaciones durante el embarazo y el parto, que también pueden provocar mortalidad materna. Acá apunta a otro tema, pero es un tema muy importante en América Latina. La proporción de madres antes de los 16 es muy alta en la región, no en el Uruguay, que es uno de los que tiene la proporción más baja de embarazo adolescente, pero es altísima en América Latina. No recuerdo los números ahora, pero el promedio es algo así como 32 cada 100.000. Más o menos. Me acuerdo de los números. Me olvido de las palabras, pero me acuerdo de los números. El daño es intergeneracional, ya que una madre joven cuyo propio desarrollo se ve ahogado será menos capaz de garantizar el pleno desarrollo de sus hijos. Leo la nota técnica, acá está hablando del embarazo adolescente, nosotros estamos con matrimonio infantil. Bueno, en este programa, que además viene citado, poner fin al matrimonio infantil del Fondo de Población de las Naciones Unidas, dice que el matrimonio infantil y las uniones tempranas, cosa que nosotros no trabajamos acá, pero es un tema que lo debemos agendar, ¿no? Y la miro a la senadora Bianchi, porque en realidad el número de uniones libres en este país es infinitamente superior al número de matrimonios, que andan creo que en unos 9.000, eran 40.000, cuando el senador Bordaberry quería, no sé, casarlos con escribano, ¿no? Y después habían bajado a 20.000. Esos fueron los últimos números que yo había visto. Y él...
sigue queriendo. Pero recuerdo esa discusión que habían bajado de 40 a 20, ahora estamos en 9.000, lo cual no quiere decir que la gente no se junte, quiere decir que no recurre a este instrumento legal. Y aprovecho para decir que dejo planteado el tema del matrimonio infantil en las uniones concubinarias libres, que valen tanto como esto. Bueno, dice, el matrimonio infantil y las uniones tempranas son causa del embarazo temprano, de la violencia sexual y de género, se vinculan con problemáticas como la deserción escolar, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y, en general, la limitación de las oportunidades de vida de las niñas y adolescentes. Después voy a dar unos datos sobre esto porque es muy desigual la forma en que se reparte el matrimonio infantil entre clases sociales y nivel educativo de las mujeres. También se vincula con mayores costos en los sistemas de salud y educación y como un factor que afecta a los ingresos futuros de las mujeres. Bueno, nosotros teníamos como edad del matrimonio para las mujeres 12 años y para los hombres 14 años, hasta el 2013, señora presidenta, hasta el 2013, lo cual nos valió millones de rezongos de los organismos internacionales. Y cuando votamos matrimonio igualitario, algunos se acuerdan porque aprovechamos y cambiamos la del matrimonio, pero la cambiamos para 16. Pero lo que quiero decir es que llegamos con mucho retraso a esta discusión. Y allí, en la ley 19.075, que tenía otro objetivo, ¿no? Porque era el matrimonio igualitario, pero quienes estábamos allí dijimos aprovechemos y aumentamos la del matrimonio, porque la verdad que un matrimonio infantil con 12 años ahora nos repugnaría, digamos. Pero fue una práctica muy usada. Con el consentimiento de los padres, las niñas se podían casar a los 12 años. Entonces, allí en la ley 19.075 establecimos la edad mínima en 16, con el consentimiento de los padres, que es la ley de la que venimos. Nosotros ahora, lo voy a decir en términos técnicos, pero judicializamos el proceso de la excepción, dejamos abierta la excepción. En ese momento, y lo estaba revisando ahora, fue la Cátedra de Derecho de Familia de la Facultad de Derecho la que informó sobre el proyecto, pero nosotros, como estábamos modificando el Código Civil, y también a solicitud y sugerencia de la senadora Bianchi y el senador Bordaberry, llamamos entonces a la Cátedra de Derecho Civil para que nos informara sobre el impacto que tenía la modificación del artículo 91, que es más o menos de todo lo que trata el proyecto, no son 3 artículos nada más, es la modificación del artículo 91, qué impacto tenía sobre el resto de la normativa y que la armonizara. Y de paso, cañazo, también aprovechamos para corregir algunas cosillas que andaban por ahí y dejamos abierta también la posibilidad, por la muy especial colaboración, y quiero hacer el reconocimiento aquí a Beatriz Ramos, que es la catedrática de Derecho Civil, por la gran colaboración que nos dio, dejamos abierto allí en la comisión la posibilidad de que otras modificaciones ulteriores que vinieran a traer un ayornamiento de las normas del Código Civil, porque nos pasamos tocando el Código Penal, pero esto es el Código Civil, pudieran ser tratadas también en esta comisión, y la doctora Beatriz Ramos allí comprometió entonces su... Y hacerle un reconocimiento, me están soplando. Que también, muchas gracias, senadora Quechichar, vamos a hacer un especial reconocimiento a Mariela, la secretaria de la comisión, que está tomando nota allí, me mira, que es abogada y que trabajó muy articuladamente con Beatriz Ramos, y que hizo posible finalmente que llegáramos a este proyecto y a algunos otros más, pero un especial reconocimiento porque cuando la Secretaría de la Comisión trabaja muy mancomunadamente con la academia, todo se nos facilita y logramos, no es un problema de celeridad, sino de la calidad de la legislación que estamos aprobando. Muy bien. Bueno, entonces... ahora me gustaría dar algunos datos de la fundamentación. Me referí anteriormente a la fundamentación del proyecto anterior, por qué nosotros tomamos esto.
Entonces, seguimos, por supuesto, con las recomendaciones de los organismos internacionales, el informe del Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la recomendación número 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general número 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre la necesidad de establecer un marco legal que proteja a los niños, niñas y adolescentes de uniones en las que aún no están física, psicológica y emocionalmente preparados. Entonces, o preparadas. ¿Qué fue lo que hicimos? Judicializamos el proceso, pero además, y allí la doctora Beatriz Ramos acerca una redacción que usa el Código de la Niñez y Adolescente y lo incrusta en medio de este proyecto, hablando de la necesidad de escuchar al niño, niña, adolescente, en el caso de la excepción, y el interés superior del niño, etcétera. En estas recomendaciones, en estos informes, dicen, estas uniones limitan la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para construir un proyecto de vida autónomo y afectan sus etapas de desarrollo psicosocial al imponerles responsabilidades propias del mundo adulto. Condicionan, esto me parece importante, su acceso y permanencia en el sistema educativo. El condicionamiento del acceso y la permanencia en el sistema educativo quería resaltarlo muy especialmente porque ahora no hablamos tanto, pero en una época se hablaba mucho de los niní, ¿no? De los niní, y nadie prestaba atención a las niní, que son muchas veces estas jóvenes que en edades tempranas tienen hijos y que no trabajan ni estudian. Es decir, hay una proporción importante de quienes están afuera del mundo del estudio y del trabajo, que son estas mujeres. No necesariamente las del matrimonio infantil, pero este contingente poblacional que adquiere estas responsabilidades reproductivas, por llamarlo de alguna manera, en edades tan tempranas, y estas responsabilidades familiares. Y está documentado el incremento de la exposición de la violencia doméstica y de género. Bueno, el 90% de los matrimonios infantiles que se producen en el Uruguay son mujeres con hombres mayores, mujeres menores con hombres mayores. No son muchos, en los últimos 5 años fueron menos de 100 matrimonios en los que al menos uno de los contrayentes era menor de edad. Deberíamos registrar cómo son estos números en las uniones libres. En el 88% de los casos eran niñas o adolescentes. Tenían menos de 17 años el 66% y 16 años el 34%. Para la celebración de estos matrimonios se contó con el consentimiento de los progenitores legítimos o naturales y en caso de ausencia de los abuelos. La edad, en el 62% de los casos tenían la edad del mayor, ¿no? La edad del mayor. Tenían entre 18 y 22 años, el 20% entre 23 y 27, el 11% entre 28 y 36, que se casaban con estas mujeres, en su mayoría de 16 y 17 años. Y hay algunos casos de personas de 40, 44 y hasta 78 años que se casaron con menores de 16 años. Esos son los números. Aunque estos últimos casos son excepcionales, el número de relaciones, el número de uniones registradas en el país en los últimos años permanece incambiada, solo cayó como consecuencia de la pandemia. La evidencia estadística demuestra que el matrimonio infantil y las uniones tempranas están vinculados a la desigualdad educativa y socioeconómica. Entre las mujeres que alcanzaron solo estudios primarios, el 23% se encontraba casada antes de los 18 años. Ese es un dato así grande como una casa, ¿no? Una de cada 4 mujeres con primaria incompleta se casa antes de los 18. Es un dato grande, señora presidenta, robusto. El 29% hoy de las mujeres pertenecientes a los hogares más pobres se casó o unió durante la niñez, es decir, siendo menores de 18 años. Así que tenemos una relación muy directa aquí, que es lo que además también motiva este proyecto de ley. El Plan Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes identifica distintas manifestaciones de explotación sexual en el Uruguay, incorpora la categoría de matrimonio forzoso o infantil, concebida como una relación de apariencia afectiva que en realidad encubre un acuerdo económico
que lo hace muchas veces la familia de la adolescente, la niña o adolescente. Esta modalidad, se dice, el estudio de Fernández Saavedra y Fontela de 2023, constituye la segunda forma más frecuente de explotación sexual en el país, lo cual revela la persistencia de prácticas que vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los matrimonios tempranos y forzados no solo implican una unión desigual marcada por relaciones de poder asimétrica, sino que deben entenderse como formas de explotación sexual. Bueno, allí aparecen, también relatamos todas las recomendaciones y los rezongos que nos dio la comunidad internacional en 2008, 2016. En 2023, que es de cuando aparece el proyecto que da base al nuestro, el Comité de la CEDAW vuelve a expresar inquietud por las excepciones previstas en el Código Civil, y en el 2023 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la venta, la explotación sexual y el abuso infantil recomienda firmemente respaldar la reforma legal destinada a elevar a 18 años la edad mínima del matrimonio. Muy bien, paso entonces, porque mis compañeros / compañeras de la comisión también hablarán. Paso rápidamente a decir de qué se trata este proyecto, que es la modificación del artículo 91 del Código Civil. Este artículo este proyecto de ley tiene 4 artículos. El más importante es el 91, que lo que modifica es la excepción que antes era por consentimiento de la tutela legal del niño, niña, adolescente o de los padres, la cambia por una autorización judicial con ciertos aditamentos que tienen que ser escuchados, etcétera. Se sustituye luego el artículo 98, el 1946, para armonizarlo con esta norma, y se derogan varios artículos. Entonces, se establece como impedimento dirimente para el matrimonio ser menor de 18 años, habilitándose de forma excepcional a los adolescentes de 16 y 17 años si tienen previa autorización judicial. Este es el corazón del proyecto y es la norma que, si todo nos va bien hoy, aprobaremos. Esta autorización judicial, y esto me parece importante, lo agregó la doctora Ramos, queda supeditada a la valoración judicial del grado de evolución de las facultades del niño, niña y adolescente, con especial énfasis en el respeto al interés superior del adolescente, su derecho a ser oído y la asistencia letrada. Y esto tiene que ver con el Código de la Niñez y Adolescente y todo lo que hemos cambiado de la normativa en este sentido. Muy bien. El mantenimiento de la excepción judicial a partir de los 16 años, aunque es limitada, mantiene una excepción. En realidad las recomendaciones de la CEDAW es no hacer excepciones, pero nosotros tomamos la decisión de hacer una excepción a la recomendación de la prohibición absoluta, y creemos que la nueva redacción, y quiero dejarlo sentado en actas para cuando se lea, asegura un vínculo más claro entre la normativa civil y los principios rectores del derecho de la niñez y la adolescencia, fortaleciendo la coherencia normativa. Así que quiero dejar sentado que, a pesar de que nosotros abrimos una excepción y las recomendaciones internacionales recomiendan no abrir excepción, lo hacemos con garantías legales y en consonancia con el Código de la Niñez y Adolescencia. El numeral 2 delimita la falta de consentimiento libre, distinguiéndola de los vicios del consentimiento. Se armoniza la situación de las personas sordomudas que no pueden expresarse por escrito ni mediante lengua de señas con lo dispuesto en el Código Civil, en la Ley 17.378, habilitando que el consentimiento sea verificado judicialmente por medios idóneos. El numeral 6 aclara que constituye impedimento únicamente la condena por homicidio doloso o ultraintencional. Bueno, ayer hicimos una revisión del texto anterior. También, si alguno de los integrantes de la comisión se quiere referir a eso, porque lo discutimos bastante. Y todo le preguntábamos a la doctora Ramos y ella todo lo contestaba, también a este punto. Se propone la derogación del numeral 7, que describe un supuesto carente de aplicación práctica vinculado a la celebración condicionada de matrimonio civil respecto del religioso. El artículo 98 se ajusta en sus numerales 3 y 6,
se actualiza la enunciación de las partidas matrimoniales y se elimina la referencia al ascenso de los padres. Muchas de las normativas que se corrigen tienen que ver con que antes, con el ascenso de los padres, se permitían estos matrimonios. Luego se derogan los artículos 101 a 110 y el 201, que son los que regulaban la posibilidad de autorización para contraer matrimonio bajo diversas condiciones, que tenían que ver con el ascenso de los representantes legales y el procedimiento del irracional disenso. Como esto se cambia, cuando se cambia el 91, se derogan todos estos artículos. Y también el último artículo que se derogó fue el 201, que la propia doctora Ramos mandó una iniciativa para derogar o modificar el 201 y nosotros resolvimos derogarlo, ¿no? Y es el que habilitaba excepcionalmente matrimonio antes de los 16, así que resolvimos derogarlo. Y el artículo 1946 se modifica en el sentido de reconocer al menor hábil para contraer matrimonio la capacidad para consentir las convenciones accesorias al mismo. En conclusión, el proyecto constituye un avance sustantivo en la prevención del matrimonio infantil, en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en la coherencia normativa del Código Civil. Su aprobación significará una adecuación importante del ordenamiento nacional a los compromisos internacionales asumidos con el Estado uruguayo. Termino diciendo, esta norma es como todo lo que existe en Uruguay, gradualista y heterodoxa, es una norma hecha a nuestra medida uruguaya, no lo prohibimos absolutamente, lo judicializamos, hacemos referencia al Código de la Niñez y Adolescencia, lo hicimos a muchas manos, lo hicimos pensando mucho y lo hicimos con el apoyo de la academia. Yo vengo de ahí, así que siempre con esto de la política basada en evidencia, cuando se trata de la modificación del Código Civil o del Código Penal, creo que este Parlamento hace muy bien, y siempre lo hace, en consultar primero a la academia. Usted va a ver que en la Comisión de Constitución, cada vez que aparece una cosa, vamos a consultar a la academia. Digo porque no existe en otras, no es de recibo en otros parlamentos del mundo, pero este Parlamento mantiene un vínculo muy especialmente con la Facultad de Derecho, pero mantiene un vínculo con la academia en nuestra producción legislativa que debe ser resaltado y debe ser señalado como algo virtuoso de nuestra manera de hacer legislación y que habla de una articulación entre academia y política más que saludable, señora presidenta. Y agradezco también a todos mis compañeros de comisión, a Mariela nuevamente, por haber logrado traducir en una norma muy sencilla, como ustedes ven, una modificación que llevaba un largo tiempo para ser aprobada. Muchas gracias.